clásico, ¿sí? Pero a su vez el artículo 43 en su párrafo segundo lo que hace básicamente es introducir un nuevo tipo de amparo, ¿sí? El amparo colectivo. Y lo que viene a hacer la incorporación de este amparo colectivo básicamente es también ponerle fin a la discusión acerca de si existían o no derechos de incidencia colectiva o difusa. ¿Qué dice el artículo 43 en su párrafo segundo? Dice: podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, la competencia, el usuario y el consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general. El afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Bien, esto está vinculado también con el hecho de que la Constitución, con la reforma del 94, viene a introducir el reconocimiento de derechos de incidencia colectiva. Es decir, que están en cabeza de diversos sectores o grupos de personas. Por ejemplo, dentro de estos derechos podemos mencionar el derecho a un ambiente sano, consagrado en el artículo 41 de nuestra Constitución, los derechos de los usuarios y los consumidores, ¿sí?, en el artículo 42, y a su vez reconoce, digamos, una amplia posibilidad, una amplia legitimación en cuanto reconoce a otros sujetos más allá del individuo con capacidad de accionar en defensa de estos derechos. Así reconoce derecho a los particulares afectados, a las asociaciones intermedias, ¿sí?, o sea, las ONG que propendan estos fines y que estén registradas, etcétera, etcétera, el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo de la Nación, ¿sí? Esta incorporación tiene que ver básicamente con el reconocimiento que hace el Constituyente del 94 de la noción de afectación estructural de los derechos, ¿sí? Ahora bien, más allá del reconocimiento constitucional de la legitimación activa para accionar, es decir, de un grupo, aún no se han dictado leyes que reglamenten estos procesos colectivos, ¿sí? Las únicas dos leyes que contemplan disposiciones vinculadas a esto son la Ley General del Ambiente y la Ley de Defensa del Consumidor. Sin embargo, la ausencia de una reglamentación legislativa, ¿sí?, de los procesos colectivos consagrados en el artículo 43 no se constituyó, digamos, como un óbice para el ejercicio de estos derechos y para interponer acciones de estas características, sino que una vez más fue la Corte la que vino, digamos, a delinear un poco y a dotar de contenido este segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución, ¿sí? Por eso nos vemos en la necesidad de citar y de compartir el fallo Alavi, que fue básicamente el que dotó de contenido concreto, trató de explicitar, digamos, cuál era el contenido del párrafo segundo del artículo 43 de la Constitución. El fallo Alavi es un fallo del año 2009, ¿sí?, que se vinculaba a un planteo de inconstitucionalidad planteado por un abogado contra una ley y su decreto reglamentario, que básicamente lo que exigía esta ley era que requería a las telefónicas que dispusieran los medios necesarios para que las comunicaciones puedan ser interceptadas a requerimiento del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público. Y a su vez disponían que estas telefónicas debían conservar por 10 años los registros de llamadas o conexiones. El accionante, que era, como les dije, un abogado, planteó sus agravios argumentando que se estaban violando su derecho a la privacidad y a la intimidad en su condición de usuario, ¿sí?,
a la par que de algún modo se menoscababa este deber de confidencialidad que tiene como abogado, que tiene y que debe en las comunicaciones con sus clientes. El accionante, a ver, si nos detenemos en el contenido, digamos, de la normativa, podemos ver que la norma impugnada afectaba de modo similar a todos los usuarios del servicio telefónico, ¿sí? Que básicamente va a ser el grupo afectado por esta norma, y también a los abogados en lo relativo a la confidencialidad, ¿no? La Corte reconoció la legitimación del accionante para intervenir, digamos, para poder plantear la acción en este proceso, ¿sí? Y se pronunció sobre varios puntos importantes vinculados a los derechos de incidencia colectiva y las acciones la acción de amparo colectivo, que es la garantía que funciona como correlato, digamos, de estos derechos de incidencia colectiva. En primer lugar, lo que la Corte viene a decir es, afirmar la efectiva vigencia de la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 43 de la Constitución Nacional, a pesar de que no hubiera una reglamentación legal en ese sentido. Lo que dijo la Corte básicamente fue que la procedencia de la acción de clase no podía ser no podía ser objetada de algún modo por el hecho de que la acción colectiva no encontrara hasta ese entonces en el plano normativo, infraconstitucional, es decir, en el plano legal, una acción procesal prevista para hacerla efectiva. En ese punto también sostuvo que el vacío legal existente no podía constituirse como fundamento para que los jueces no hicieran nada. En este sentido, los jueces se veían obligados, ¿sí?, a arbitrar las medidas apropiadas y oportunas para garantizar una tutela efectiva de los derechos constitucionales vulnerados, ¿sí? Bien, en segundo lugar, lo que vino a hacer la Corte a través del fallo Alavi fue determinar el contenido el concepto de derechos de incidencia colectiva, y estableció en este sentido que los derechos individuales homogéneos forman parte de esta categoría. Es decir, y para así hacerlo, hace una diferenciación en materia de diferentes categorías que están legitimadas para interponer la acción. Legitimada quiere decir que tiene aptitud, ¿sí?, para estar en proceso. En materia, bueno, ahí lo que viene a decir la Corte es que en materia de legitimación procesal corresponde como primer paso delimitar cuáles son las categorías de derechos, ¿sí?, que pueden ser que deben tener, digamos, una acción como correlato de esas categorías. En primer lugar, bueno, hizo referencia a los derechos individuales, ¿sí? En segundo lugar, hizo referencia a los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y por último, derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, ¿sí? Bien, estos dos últimos, es decir, los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto la tutela de bienes colectivos y los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, son los que encuadrarían en esta categoría de derechos de incidencia colectiva en general a que hace referencia el artículo 43. Ahora bien, veamos qué dijo de cada uno o cuáles son los derechos que comprenderían cada una de estas dos categorías.
Por un lado, dice que los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, bueno, tengo que decir que en este punto la Corte los define de una manera rara porque no termina de dejarnos en claro cuáles son los derechos, digamos, que forman parte dentro, cuáles serían los derechos que forman parte de este subtipo, porque en vez de decir qué es lo que implican estos derechos, se centra primero en los sujetos que pueden accionar en defensa de estos derechos, el objeto de la pretensión, ¿sí?, de la acción, y por último la forma en que esta acción se plantea. Como que así uno debe intuir o inducir cuál sería el tipo de derecho que comprende en esta categoría. En primer lugar, la Corte lo que viene a decir es que quienes están legitimados para accionar por los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos son el defensor del pueblo, las acciones que se concentran en el interés colectivo y el afectado, ¿sí? Por otro lado, dice que la pretensión, y acá podría estar la nota distintiva, digamos, respecto del otro, debe tener por objeto la tutela de un bien colectivo. Es decir, cuando este bien pertenece a la comunidad toda, no existiendo la posibilidad de dividirlo. Es decir, tiene que ser un derecho indivisible y que no admita de algún modo la exclusión de alguno de los sujetos. Se trata de bienes que de algún modo pertenecen a la esfera social. Asimismo, dice que la acción, como les dije, también lo define por cómo debe estar interpuesta la forma en que se plantea la pretensión. Dice que la acción debe estar focalizada, ¿sí?, en la incidencia colectiva del derecho. Bueno, como vemos, la Corte no nos da una definición precisa de esta especie de derecho de incidencia colectiva. Ahora bien, ¿qué dice respecto de los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, que es donde de algún modo encuadra la acción interpuesta por Alavi? Dice la Corte que en este caso, a diferencia del anterior, no hay un bien colectivo, porque si bien se afectan intereses individuales, se afectan intereses de un grupo, se trata de intereses individuales que eventualmente podrían ser divisibles. Sin embargo, lo que caracteriza esto, a pesar de la posibilidad de su división, de la división de estos intereses, y a diferencia de lo que pasaba con el primer caso, los de incidencia colectiva de bienes colectivos, que no hay posibilidad de dividir los intereses, hay un hecho único, continuado, que lo que hace es provocar una lesión a todo el grupo, ¿sí?, a todo un grupo de personas. Y por lo tanto hay una causa única, ¿sí?, un hecho homogéneo, que es el generador de la lesión a todos ellos, ¿sí? Hay un hecho que genera una lesión a todo ese grupo al mismo tiempo y de algún modo con la misma intensidad. Entonces, lo que caracteriza a este subtipo, que es que hay una homogeneidad fáctica de un hecho, ¿sí?, y normativa, que hace razonable la realización de un solo juicio con efecto expansivo de la sentencia que se dicte. Acá lo que permite de algún modo definir este segundo tipo o este subtipo de derechos de incidencia colectiva es entonces esta causa fáctica homogénea, ya que si no fuera por la existencia de una causa fáctica homogénea, estaríamos ante derechos individuales divisibles, donde ya la acción que procedería no sería una acción de carácter colectivo, sino una acción de carácter individual, ¿sí?
Entonces, si tomamos como cuestión relevante para definir este subtipo de derechos la existencia de una causa fáctica homogénea, lo que tenemos que tratar de ver es, según la Corte, cuáles son los caracteres, a su vez, que definen esta causa fáctica homogénea. Y lo que viene a hacer la Corte es a decir que esta causa fáctica homogénea se caracteriza básicamente por dos cosas. La primera es la posibilidad de demostrar los presupuestos de la pretensión, ¿sí? De manera común entre todo ese grupo de individuos afectados, y la razonabilidad de llevar adelante un solo proceso que termine con una sentencia que se expanda sobre todos esos intereses individuales homogéneos. Y en este sentido, y tal vez con esto se les va a clarificar un poco, porque sé que es un poco complejo de entender esto, porque suena bastante abstracto todo, es que la pretensión deducida por el abogado que presenta el amparo puede ser calificada como un supuesto de ejercicio de estos derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. En este caso se vulneran los derechos establecidos en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, en la medida que se autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas, ¿sí? A su vez, esta intervención importa una violación o comprende una violación a los derechos de la privacidad y la intimidad de este sujeto y a su vez pone en riesgo, digamos, el secreto profesional que se ve obligado a guardar y garantizar en función, ¿no?, de las disposiciones legales vigentes. Y acá la nota distintiva. La pretensión de este abogado no se circunscribe a procurar una tutela para sus propios intereses, sino que por la índole de derechos en juego es representativa de todos los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, como también de todos los abogados, ¿sí? Entonces, acá tenemos un claro ejemplo de este subtipo de derechos de incidencia colectiva comprensivo de intereses individuales homogéneos. Como vemos, tal vez las pretensiones, los intereses podrían ser divisibles, pero en este caso hay un único hecho generador, que es la existencia de esta norma y su decreto reglamentario, ¿sí?, que los afecta a todos de igual manera, y a su vez es razonable la existencia de un único proceso que tenga el mismo efecto sobre ellos. En tercer lugar, lo que viene a hacer la Corte en el caso Alavi es fijar los requisitos para la procedencia de la acción colectiva. Que bueno, esto después se consagra en una acordada de la Corte que regula los procedimientos, los procesos colectivos. Entonces, dice que para la procedencia de la acción para este subtipo de derechos de incidencia colectiva es necesario la configuración de 3 requisitos. El primero de ellos es la existencia, de un hecho único que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales, ¿sí? Entonces, esta causa fáctica homogénea que habíamos dicho. El segundo elemento consiste en que la pretensión debe estar centrada en los efectos comunes, ¿sí?, de todos esos sujetos y no en los que cada individuo podría peticionar, porque acordémonos que son susceptibles de división los intereses. Como por ejemplo en los casos que ocurre que se daña a 2 o más personas y que pueden motivar acciones de tipo individual. En este caso acá está centrada la pretensión en los efectos comunes y no tanto en los efectos que yo pretendería sobre mí, digamos.
Entonces, también lo que la Corte viene a hacer acá, para poder, digamos, decir que era competente en este tipo de causa, es redefinir el concepto de causa-controversia que habilita la jurisdicción del Poder Judicial. Como vieron hace un par de clases atrás, según el artículo 116, para que el Poder Judicial pueda intervenir es necesario la existencia de una causa o controversia. No tiene la facultad de intervenir en abstracto ante consultas y por eso, digamos, el cuestionamiento que recibió la sentencia de la Corte de hace muy poquito tiempo, donde respondió básicamente una consulta del Senado vinculada a la constitucionalidad o no de las sesiones virtuales. Muchos alegaron que acá no había causa controversia porque no había daño, no estaba configurado, digamos, este requisito que la Constitución exige para que el Poder Judicial pueda intervenir, ¿sí? Entonces, en este sentido, la existencia de causa o controversia en estos supuestos ya no se relaciona con ese daño diferenciado que cada sujeto sufre en su esfera, sino con los elementos homogéneos, ¿sí?, que tiene esa pluralidad de sujetos al estar afectados todos por este mismo hecho generador. Este es otro de los datos novedosos de la sentencia, porque lo que viene a hacer es redefinir el concepto clásico de causa o controversia. La Corte viene a decir que la noción de causa o controversia se configura de manera distinta según el tipo de derecho que está en disputa. Y así abre, digamos, la noción a la existencia de una causa o controversia colectiva. Antes era necesario que exista un daño, como dije previamente, individualizado, diferenciado del resto de las personas para tener por acreditado este supuesto. Y en este caso, como pudimos ver, la lesión se produce a partir de un mismo hecho generador a un colectivo de individuos, porque el daño va a tener efectos similares sobre ese colectivo afectado, ¿sí? Y no va a haber daño diferenciado. Como tercer y último requisito, es exigible que el interés individual de los individuos considerado aisladamente, es decir, no como grupo, sino en su condición individual, no justifique la promoción de una demanda. Y en este caso se vería afectado el acceso a la justicia. Aunque, de algún modo lo que habilitaría este tipo de acción colectiva para este subtipo de derechos de incidencia colectiva es que la afectación individual no justifique la promoción de una acción. Pero la Corte inmediatamente viene a introducir una excepción a este requisito, que es que básicamente termina invirtiendo la regla, porque la excepción es tan amplia que ya la regla, digamos, esta que había planteado se desnaturaliza. Según esta excepción que la Corte plantea, la tutela colectiva de los derechos también va a ser admisible cuando, aún de estar justificada la promoción de una acción individual, el caso involucre un fuerte interés estatal en la protección de los derechos involucrados en la causa, en el conflicto. Ese interés estatal, según la Corte, puede surgir o bien del tipo de derechos sobre los cuales se está discutiendo en el proceso, y ahí ejemplifica con derecho a la salud, medio ambiente, consumo, o si no, la otra cuestión importante a considerar es las particularidades del grupo afectado, es decir, grupos que tradicionalmente han sido postergados o débilmente protegidos.
Como vemos, la excepción planteada por la Corte es lo suficientemente amplia que concede, digamos, al tribunal la discrecionalidad de tratar procesos colectivos cada vez que lo desee, aun cuando la acción individual pudiera estar justificada. Bien, como les dije, creo que se los mencioné anteriormente, la doctrina, es decir, estos requisitos fijados por la Corte para la procedencia de este tipo de proceso colectivo, fue plasmada en el Reglamento de Actuación de Procesos Colectivos, aprobado por la Corte a través de una acordada. Y por último, la Corte lo que hace es confirmar el alcance colectivo de los efectos de la sentencia, ¿sí? Es decir, la decisión, el pronunciamiento de la Corte se va a aplicar a todo ese grupo afectado. Y de dónde, digamos, cuál es el fundamento de esta aplicación, de este efecto expansivo de la sentencia, más allá del accionante, básicamente entiende que tiene también raíz constitucional la expansión de los efectos de la sentencia, porque si en la Constitución viene a reconocer procesos colectivos, necesariamente, o sea, es consustancial con este reconocimiento que sus resultados tengan que tener alcance colectivo también. Sé que este es un tema complejo, ¿sí? que por ahí se hace bastante difícil de comprender, pero bueno, espero haberles clarificado un poco el tema, y en el caso que tengan alguna duda, saben que pueden escribirnos al mail, ¿sí? O bien pueden consultarnos en la clase de repaso que tendremos la semana próxima de cara al final, ¿sí? Así que bueno, que sigan bien y nos vemos en la clase de repaso.